Gracias, Elena. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿en qué contexto tiene lugar este acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos? Sí, Elena, vale la pena recordar que este anuncio que vimos hoy de la mañana de que México va a aceptar de terceros, de extranjeros de terceros países para quedarse en México mientras que esperan su proceso, su aplicación de asilo en Estados Unidos, toma lugar o sale 2 días después de que vimos justamente el apoyo de la administración del presidente Donald Trump para el plan de desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador para América Central y el sur de México. Vimos un monto de 10.6 mil millones de dólares de fondos públicos, tanto como privados, para ese proyecto. Que es algo muy cerca al corazón del presidente, que quiere atacar a los raíces del falta de empleo y los raíces de la migración con el desarrollo y impulsando al crecimiento. Entonces, aunque no hay nada explícito, al parecer que todo este paquete en conjunto es relacionado y que hemos visto muy buenas señales de hecho, desde julio, de la buena relación que lleva Donald Trump con su par mexicano que lleva por parte del círculo de Trump el apodo de One Trump, el presidente López Obrador. Pero México realmente tiene la capacidad de acoger a migrantes, Eric. Sí, Elena, es muy interesante, una pregunta muy importante. Ayer entrevistamos a Roberto Velasco, el vocero del canciller Marcelo Ebrard, y un punto que destacó es que México, en términos relativos, tiene muy baja presencia de inmigrantes. Por ejemplo, en México el número de inmigrantes en el país es alrededor de 1.2 millón de personas. Es decir, menos que 1% de la población completa. Y cuando lo comparas a los países donde hemos visto mucha controversia alrededor de la inmigración, por ejemplo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en otros países, en Alemania, que vemos unas tasas de presencia de inmigrantes como parte de la población cerca de 15-14%. Entonces que México tiene mucha posibilidad para absorber más inmigrantes, más extranjeros, sin que cambie mucho la cultura y el sentido del país, ¿no? Que es una queja de las críticas en esos países. Pero también hay que recordar que en el tema del empleo está una tasa muy baja el desempleo, pero no es toda la foto, ¿no? Toda la pintura, porque el empleo en México se mide de la población en la economía formal, y que la economía informal es en más que la mitad de los trabajadores totales a nivel nacional. Entonces hay diferentes preguntas de la cultura, de la sociedad, de la economía, diferentes rubros que vale la pena tener en cuenta cuando hablamos del impacto que tendría esa política. Así es, ¿y qué compromiso asumieron entonces México y Estados Unidos a fin de acatar desde la raíz y atacar desde la raíz la crisis migratoria? Pues vimos lo que acaba de mencionar del programa para el desarrollo en América Central y el sur de México, pero es una cuestión de años, ¿no? No es algo que se puede tratar o resolver en un mes, en unos meses, unas semanas. Es algo que requiere del compromiso de ambos gobiernos, ambas sociedades de largo plazo, para que algunos de esos países, en particular Honduras, pero también en El Salvador y Guatemala, que atacan a raíz lo que es el impulso para esas caravanas migrantes, que es la falta de empleo, la violencia, la falta de oportunidad y trabajo, y entonces para atacar y de largo plazo solucionar o buscar solucionar ese problemático. Finalmente, Eric, ¿qué refleja este acuerdo migratorio en cuanto a la relación del nuevo gobierno de México con la administración de Donald Trump? Pues, Elena, seguramente esta va de un buen camino hasta ahora. Siempre tenemos que recordar que
estamos aún en la tercera semana de la presencia del presidente López Obrador y que hasta ahora vemos buenas señales, ¿no? Que el muro no ha sido un punto de intercambio, de conversación entre ellos hasta que entendemos que fue siempre una bronca entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump. Entonces, que en la medida que pueden concentrar en los lugares donde hay acuerdo, por ejemplo, en solucionar el problema de la inmigración de las migrantes, que para ambos países, ambos gobiernos, es punto importante, a la medida que pueden buscar coincidencias y dejar a un lado o no enfocarse en las diferencias, yo pienso que estamos viendo un buen desarrollo de esta relación al principio de esta nueva administración. Te agradezco muchísimo, Eric Martin, corresponsal de Economía y Gobierno de Bloomberg News México. Muy buena tarde.